El Señor ha resucitado. Buenos días para todos los hermanos, las hermanas que están conectados. Hoy hemos hecho una variación en el horario debido a una actividad educativa que el distrito educativo ha realizado, y también oramos a Dios por todos los estudiantes de este pueblo. Hermanos, en este día vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a ponernos las manos del Espíritu Santo para que Él nos asista, nos guíe y nos conduzca. Vamos a tener un espacio diferente, reflexiones, Semana Santa, pero en el día de hoy con un matiz de retiro, de reflexión personal. Por tanto, les invito a todos ustedes que invoquemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos asiste, que nos ilumina, que nos guía. El Espíritu Santo que transforma nuestro interior. El Espíritu Santo que transforma nuestra vida. El Espíritu Santo que transforma nuestros hogares, nuestros familiares. El Espíritu Santo que transforma nuestra sociedad. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Ven, Espíritu Santo, y condúcenos. Ven, Espíritu Santo, y transfórmanos. Te agradecemos, Jesús, porque tú nos iluminas. Te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas las personas que amamos, por todas aquellas a las que debiéramos querer más. Te pedimos, Señor, que en este momento tú traigas paz a los hogares, tú traigas paz a los corazones, tú traigas paz a nuestras vidas, porque tú eres el Rey del universo y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues en este día saludo muy cariñosamente a todos los amigos, las amigas, a todos los hermanos que están conectados ahí en este canal de aquí de Yamasá, a todas las familias que están conectadas ahí, y que tal vez este es un momento propicio para que todo el mundo trate de encontrarse un poquito consigo mismo. Eso es lo que vamos a tratar en este momento de reflexión, de retiro, porque va a ser muy personal de reflexión de cada uno. Y también a todos los que están conectados en las redes sociales, en la página en Facebook y en las diferentes redes. Así que desde sus hogares, desde cualquier parte del mundo, del país donde se encuentren, que este sea un momento de paz. Y en el día de hoy quiero que reflexionemos y que meditemos sobre este tema de la paz. Y usted podría decir, pero eso es un poquito difícil porque ahora mismo hablar de la paz, cuando la gente como que ha perdido un poquito la paz por la situación en la que estamos viviendo, la situación de encerramiento en la que vivimos. La gente solamente dice, bueno, estoy que en la casa, ya estoy cansado en la casa, comiendo, durmiendo, comiendo, y entonces como que uno, pero sin embargo en esa situación es bueno que hablemos sobre la paz. ¿Y de cuál paz? De la paz de Cristo, la paz que da Dios, que es diferente a la paz que da el mundo. Antes de nosotros reflexionar y vivir este momento interior, ¿verdad?, sobre la paz, vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio tomado según San Mateo. Dice así: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dan si se lo entrego? Ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata. Desde aquel momento buscaba una ocasión para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús para preguntarle: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de un tal fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora se aproxima. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos prepararon la cena de Pascua siguiendo las instrucciones de Jesús. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo, Señor? El
Él les contestó: el que ha servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel que lo entrega. Más le valdría no haber nacido. Le dijo Judas el traidor: ¿soy yo, maestro? Le responde Jesús: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este momento, hermanos, hermanas, vamos a mirar a Jesús, que es el hombre de la paz por excelencia. Y Jesús nos invita a que esa paz que Él vivió, que Él vive, nosotros también la disfrutemos. No solamente en los momentos agradables, dulces, los momentos de alegría, sino en los momentos de tormenta, también Jesús vivió la paz. Y en sus palabras nos damos cuenta que Él se mantuvo siempre con su paz. Los discípulos se desesperaron cuando Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar, como que se armó una pequeña tormenta entre ellos, pero Jesús mantuvo siempre su paz. Pues ahora entonces, siguiendo un sacerdote colombiano que se llama Carlos Yepes, él ha propuesto unas vías para que nosotros lleguemos a la paz de Dios. Entonces vamos a reflexionar sobre 6 caminos para llegar a la paz. Caminos. Si usted está tranquilo en su casa, yo le voy a pedir que se calme, que se tranquilice. Y si usted quiere vivir este momento de retiro, pues es un momento para, si está en el televisor, usted dedicarlo y estar en cuerpo y en alma. Porque es un momento para uno pensar un poquito en sí mismo. Tenemos mucho tiempo para cocinar, para comer, para hacer otras cosas, pero tal vez Jesús te está proponiendo que este momentito lo dediques al Señor en tu casa, al Señor. No hacer oficios, no hacer otra cosa, sino que lo dediques al Señor. Porque Él quiere, Jesús tiene todo el deseo de llevarte unos caminos para encontrar paz. Y para esa paz vivirla con los demás. Pues entonces, siguiendo este sacerdote que ya le he citado, entonces los caminos que Él nos va proponiendo son los siguientes. Él primero nos dice: hermanos, hay que relativizar las cosas. Aprender a relativizar lo que es relativo y absolutizar lo que es absoluto. Me explico, porque eso está como un poco muy, ¿verdad? Me explico. A veces nosotros tendemos a absolutizar la tristeza de frente a la alegría, por ejemplo. Y entonces cuando nos llega un momento de tristeza, dejamos que esa tristeza arrope todo nuestro ser y la absolutizamos la tristeza. A veces dejamos que el sufrimiento sea un absoluto en nosotros y vivimos sumidos en un sufrimiento. Entonces tenemos que aprender a relativizar, ¿verdad?, momentos de dificultades, ponerlo como en un segundo plano, dejarlo de manera relativa, saber que existen entre nosotros, pero no darle todo nuestro ser a un momento de turbulencia, de dificultad, a un momento de desesperación. Y entonces, si tú quieres saber, si te quieres preguntar, y yo estoy absolutizando las cosas relativas, entonces te puedes hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué es eso que me quita el sueño? ¿Por qué no puedo dormir? Y entonces es bueno que estas preguntitas las vayamos anotando una a una. ¿Por qué no puedes dormir? Cuando tienes un problemita, Dios te regala una vida tan amplia, tan grande, con tantas cosas buenas, y tiene un problemita y ese problemita solo te quita el sueño de manera completa, o te quita la paz, te quita la tranquilidad. ¿Por qué? Porque tal vez no ha aprendido mucho a relativizar esos problemas colaterales que a uno le llegan. Entonces, para eso tenemos que aprender a mirar a Jesús, que ante una dificultad de traición, de abandono, vamos a decir, Jesús siempre supo absolutizar, ¿verdad?, su idea, supo absolutizar la paz. Nunca nos vemos con un Jesús perdiendo la paz en la cruz, ni siquiera en este tiempo de Cuaresma, Semana Santa que estamos viviendo. Pues entonces esa preguntita es bueno que tú te la hagas. ¿Me llega alguna dificultad en el hogar? ¿Me llega alguna dificultad con la familia? Pero ya eso arropó mi ser completo. Y entonces ya yo no soy capaz de reír,
ahora yo no soy capaz de mostrar un rostro alegre, agradable, porque tengo un problemita. Entonces el Señor nos invita a que sí, los problemas están, pero como decía la canción que iniciamos, para el Señor nada es imposible. Por tanto, poner a un ladito, ¿verdad?, y relativizar las cosas que no son fundamentales en nuestra vida. Un segundo punto, después de ese relativizar, un segundo punto sería nosotros aprender a desapegarnos, el desapego. Y cuando uno habla del desapego, entonces hay que pensar en cuáles son las cosas en las que te apegas. Porque los apegos te crean esclavitud, te hacen un esclavo. Y entonces el Señor nos quiere libres. Como dice Juan 8:32, para eso el Señor nos liberó, para que seamos libres. Pero ¿cómo estás viviendo los apegos? ¿Cómo te estás apegando? Y esos apegos te quitan la paz. Esos apegos te quitan la paz en la vida. Y por eso, entonces, muchas veces tú no quieres aceptar. Entonces, el ser humano, hay tres apegos principales que el ser humano tiene la tentación de vivirlo muy fuerte. Primero nos apegamos a nosotros mismos. Tres apegos. Vamos a ver. Primero, yo me apego mucho a mí mismo. Segundo, me apego mucho a las cosas materiales. Y tercero, apego a las situaciones afectivas, a las personas. Entonces, apego personal, apego a lo material, apego a las personas. ¿Cómo estás viviendo los apegos? ¿O sabes desapegarte? Apego a uno mismo. Y aquí hay que tener cuidado, porque a veces las personas que se apegan mucho a sí mismos y se anclan tanto en el pasado, entonces dejan que un evento del pasado ya tronche la paz y la felicidad personal para siempre. Y entonces hay gente que está apegado a una desgracia que vivió en el pasado. Si tú empiezas el proyecto, si tú empiezas la meta de desapegarte de ti mismo, de tu pasado, entonces empiezas a ver el pasado como un hecho que te sucedió, pero como un hito en tu historia, no como una desgracia, y ahora yo no puedo tirar para adelante, porque entonces mira, tuve una relación y esa relación fue una desgracia y ahora yo creo que ya las mujeres no sirven, los hombres no sirven. Entonces, no, tiene que aprender entonces a crear un sistema, un mecanismo de uno desapegarse, ver que en el pasado a uno les pasan cosas, ya sea positivas o negativas, pero eso que nos pasa a nosotros en el pasado es para que nosotros nos salvemos, son historias de la salvación. El pueblo de Israel les pasaron muchísimas cosas negativas en el pasado, pero después supo integrarlo y verlo, y está escrito en la Biblia como historia de salvación. Y a veces historia de desvíos, de infidelidad del pueblo crearse otro Dios, abandonar a Dios, pero eso está ahí, porque eso es historia de salvación. Entonces, el pecado, cualquier error del pasado, no debe ya desbaratar tu fe, desbaratar tu paz. Así que desapégate de ti mismo, de tu propio orgullo, de tu propio, ¿verdad? Hay que desapegarse. Un segundo desapego, como ya hemos dicho, es el desapego a las cosas materiales. La gente que se apega a lo material y entonces pone su corazón en lo material, que eso es la idolatría, poner el corazón en lo material. Y entonces apegado ahí a lo material, conseguí tal cosa, tal cantidad de dinero, o conseguí una casa, o un carro, un motor, o algo material, y entonces apegado a eso, porque ya ese es su Dios. Apegado a lo material. Y cuando la gente está apegado así a lo material, pierde la alegría, porque entonces ya como que se desenfoca de lo que realmente es importante. Y si ha perdido algo, si ha tenido alguna pérdida, bueno, pues entonces hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Y así paso entonces al tercer apego, que es el apego afectivo, el apego a las personas. A veces nosotros tenemos que aprender que las relaciones interpersonales son relaciones bilaterales, no dependen solamente de mí. Y hay personas que están sufriendo y sufren tanto precisamente por una ruptura, vamos a decir, afectiva. Y esto ciertamente ha puesto a sufrir tanto, ha desgarrado tantos corazones.
en esta sociedad machista en que vivimos, tantas mujeres que se han visto en la desolación, en el sufrimiento, en el abandono, en la infidelidad, en los maltratos como quiera. Pero a pesar de esa situación tan horrorosa, tan fea, entonces ese apego enfermizo, ¿verdad? Como que en muchas ocasiones tiende a quedarse ahí, la persona sufriendo pero apegada. Así que el apego afectivo también tiene, eso tiene que ver también con las amistades, con la ruptura, cuando una persona fallece, cuando una persona se va, cuando una persona ya no está con nosotros y nosotros apegados a esa persona. Entonces hay que aprender a soltar, a desapegarse, porque el desapego te trae libertad. El desapego te trae libertad. ¿Cuál es el apego, diría yo, genuino? Que hay que siempre tener un apego a Jesucristo. Si me apego a Jesucristo, yo aprendo entonces a relativizar las otras cosas, como decía en el tema, en el primer punto. Si me apego a Cristo, aprendo a relativizar los demás, a tener en primer lugar a Dios, y ese es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, para que yo esté siempre apegado a Él, porque ese apego a Cristo no me trae esclavitud, no, el apego a Cristo me trae libertad. Si yo estoy apegado a Él, entonces yo soy libre para el mundo. Por eso la Virgen María dijo, yo soy la esclava del Señor, pero ojo, esa esclavitud de María la hacía libre para los demás y por eso ella pudo aceptar, ¿verdad?, la propuesta del Espíritu Santo en libertad, porque estaba apegada a su Dios. Entonces, apeguémonos a Cristo, ¿verdad? Cuando una relación no funcione, si no funciona esa relación, pues hay que desapegarse. Si esa relación no funciona, que se entre dos, ay, es que yo estoy muy enamorado, es que estoy muy enamorada, y es que entonces mi esposo y mi esposa, pero es de dos. Si no funciona, pues hay que hacer un proceso de, ¿verdad?, de sanación, de uno agarrarse de Dios y desapegarse, porque hay que vivir la paz, hay que vivir la alegría. El otro punto, primero hemos tratado el tema de relativizar lo que no es absoluto en la vida de uno, ¿verdad? Tema número 1 para los que están llevando alguna anotación, ¿verdad? Punto número 2 es desapegarse para ser libre, desapegarse para vivir en libertad, y ese desapegarse es de las cosas materiales, ¿verdad?, de uno mismo y de las personas. Número 3 entonces va a ser el dominio de sí mismo. Miren, aquí en este tema, que va muy de acuerdo con una de las virtudes cardinales que se llama la templanza. Y la templanza es una virtud que el Espíritu Santo infunde en el alma. Virtudes infusas. Virtud infundida por la gracia de Dios en el alma de una persona. Y una persona templada se sabe autodominar. Y esto es importante porque el que no se sabe dominar no vive en paz. Usted se da cuenta entonces que hay mucha gente que por un pique rompió una relación sin pensarlo. No se supo dominar y ya recogió todo y se fue y abandonó todo. Abandonó a su esposa por un pique momentáneo, por no dominar un impulso. Entonces hay que pedir a Dios, hermanos, hermanas, hay que pedir a Dios en este miércoles santo, previo ya al triduo pascual, pedir a Dios que Él nos dé la virtud de la templanza para que seamos personas que nos autodominemos a nosotros mismos. El autodominio, el autocontrol. Entonces hay gente que rompe una relación de amistad por un pique, por una situación de descontrol emocional y personal, que rompe su relación con su papá, con su mamá por un pique, no se controló la boca, empezó a decir cosas, empezó a pelear. A veces los hijos empiezan a pelear con los papás como si fueran ellos los padres, o a veces los papás le dicen cosas a los hijos como de desahogo, ¿verdad? Y a veces eso es muy importante. Había un autor, un autor británico que se llama John Bowlby, que él habla mucho de la actitud de los padres respecto a su relación con los hijos. Y entonces él dice que hay muchos papás que no se controlan a sí mismos, no tienen dominio y sus trastornos los descargan con los hijos. Y lo que hacen es que le dañan el futuro a los hijos. Los matan vivos. Padres entonces que usan a los hijos para
para descargarse y los pleitos a veces de los papás meten al pobre muchachito, a la muchachita en el medio. Y entonces aquí hay, claro, un tema de inmadurez. Y entonces el Señor nos pide que para que nosotros vivamos en paz, nuestros hijos también estén en paz, pues hay que vivir, ¿verdad?, autocontrolándose. Hay que autocontrolarse. No siempre hay que ganar todos los pleitos. No siempre hay que ganar los pleitos. A veces hay que perder. A veces hay que morir. Jesús ganó el pleito con Satanás muriendo. Jesús lo ganó, pero primero muriendo. Jesús lo ganó muriendo. Entonces, a veces el autocontrol a nosotros nos ayuda a ser, ¿verdad?, personas asertivas. El autocontrol nos ayuda a ser personas de bien, a ser personas maduras, a ser personas equilibradas. Pues entonces, este tercer punto, para que lo anotes bien ahí, y entonces hagamos también reflexión, ¿verdad?, el dominio de sí mismo. Y la pregunta que debes hacerte es, vamos a ver, ahora en la casa, en esta cuarentena, ¿estoy dominando mis palabras? ¿Estoy dominando mis pensamientos? ¿Estoy dominando las incomodidades? Los enfados que hay en la casa, los estoy dominando. Entonces anote toda esa preguntita, porque solamente voy a esbozar como puntitos así importantes para que después hayamos un momento y usted pueda pensarlo y pueda escribir en su cuadernito también. Puede escribirlo para usted mismo, pero es importante cuando uno escribe. Así que ese tercer punto, el dominio. El cuarto punto que vamos a tratar es que hay que aceptar, ¿verdad? Hay que aceptar la realidad que no está en nuestras manos. Miren, hay mucha gente que no logra estar en paz porque no acepta una realidad que esa persona no puede cambiar. Hay un pensamiento de Confucio que dice, si lo puedes resolver, ¿por qué te preocupas? Y si no lo puedes resolver, ¿por qué te preocupas? Entonces vamos a ver, a ti te está pasando algo, yo no sé, Dios y tú lo saben, lo que sea. Entonces, según este pensamiento es, si tú puedes resolver eso hoy o mañana o la semana que viene, ¿cuál es la preocupación que te quita la paz? ¿Por qué no estás durmiendo tranquilo o tranquila? Porque lo puedes resolver, puedes hacer una llamada, puedes sentarte, eso se resuelve, esa situación se puede calmar. Pues entonces, cálmate, porque si te calmas, entonces puedes pensar mucho mejor, puedes pensar más tranquilo, porque se puede resolver. Ahora bien, si te está pasando una situación que no está en tu mano resolverla, pues entonces el apego tiene que ser ¿a quién? A Dios, no sumirte en una impotencia. No, apégate a Dios, porque para mí hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, si no puedes resolver eso, porque ya tus hijos crecieron, ya tú no tienes el dominio en tus hijos, ya los nietos tuyos, es verdad, ya son hombres, son mujeres, ya son personas adultas, ya toman sus decisiones, tienen más fuerza que tú, si eres el papá o la mamá o la abuela. Entonces ya de alguna manera son otras personas que tienen que tomar sus decisiones. Pero hay veces que hay personas entonces que quieren seguir tomando decisiones por los hijos y seguir haciendo todo lo que le toca a los hijos. Y si entonces se llega en la realidad en que ya ellos tienen más fuerza, porque miren, déjenme decirles, a veces los papás crean muros para los hijos y los hijos buscan mandarias y rompen los muros. Entonces, si no está en tu mano, ¿verdad?, a realizar una cosa, pues ponlo en manos de Dios, ve al Santísimo, ve a tu casa en este momento si no te puedes mover, pero una oración y deposita a tu hijo, a tu hija o a tu padre o a tu madre. He conocido muchos hijos que tienen mucho sufrimiento por el comportamiento desviado de su papá, mucho sufrimiento por el comportamiento totalmente desviado de su mamá. Entonces, no está en sus manos, no tienen forma, ¿verdad?, de solucionar el problema, pues deposítalo en la mano de Dios, que Dios sí puede, Él sí puede. Entonces, ¿verdad?, aceptar lo que nosotros no podemos cambiar, ese es el punto en el que estamos. Miren, el sufrimiento más grande de las personas es por la resistencia muchas veces, gente que se resiste. Y ya hay una realidad que se dio, que ya se dio esa, y ahí está la persona resistiéndose a eso, resistiéndose.
No, yo me resisto, entonces se autorresiste internamente y lo que se pasa de la vida sufriendo por no aceptar que ya no funcionó lo que queríamos, que el plan se cayó. Si el plan se cayó, entonces el Señor lo que nos cierra una puerta, pero para abrirnos otra puerta. Cuando una puerta se cierra, se abren muchísimas, decía el padre Kentenich. El padre Kentenich decía, el mundo es un abanico de posibilidades. Y si se te cerró una puerta, se abren 5. Entonces no te resista ante las cosas que no se pueden, que ya no se pueden resolver. Porque esa resistencia lo que te va a permanecer a ti siempre angustiado, es una angustia interna siempre y no va a poder vivir en la paz que Dios quiere y para que tú estés tranquilo y tranquila, ¿verdad? Entonces, aceptar. Vamos a ver, para ir resumiendo un poquito y que podamos ir reflexionando. Primero es relativizar las cosas que no son absolutas en la vida de uno. Segundo es desapegarse, no vivas apegado. Tercero, el dominio, dominarse, autodominarse, ¿verdad? La templanza. Cuarto, hemos trabajado el tema de aceptar lo que no, ¿verdad?, podemos cambiar. Aceptar lo que no podemos cambiar. El otro punto que quiero hablar es silenciar, el silencio. El silencio. Es muy importante saber que a nosotros no nos gusta, ¿verdad?, estar un ratito en silencio. No nos gusta estar en silencio. Cuando vamos a una oración, hasta en la iglesia, vamos a una oración y se dan cuenta que si se deja un momentito de silencio, pero es muy breve, porque inmediatamente se está en silencio, alguien tiene que hablar y la gente piensa como que no, el silencio no es bueno. Y entonces en las casas nosotros buscamos la mil manera para no estar en silencio. Buscamos estar distraídos con las redes sociales, los medios de comunicación, hablar con alguien, estar siempre hablando, una música altísima. Entonces la verdad es que no nos gusta estar en silencio. Pero ojo, la persona que sabe durar al menos 1 hora al día en silencio, 1 hora para mí, para yo estar sentado en silencio, en reflexión, tomo un texto bíblico, lo leo y ya empiezo a hacer silencio interno, interior, silencio interior con ese texto que leí, pues entonces ya yo me estoy preparando para ser una persona con criterios, para ser una persona con peso en lo que digo, porque sé hacer silencio, para ser una persona que puede dar un consejo, porque sé hacer silencio en algunos momentos. Entonces hay que silenciarse. Existe lo que se llama el silencio exterior, que es bueno, pero más importante es el silencio interior. El silencio interior. Y yo a veces me reflexionaba cuando a mí en los retiros se me hablaba mucho del silencio interior y yo decía, pero ¿cómo es el silencio interior? Silencio exterior, pero el silencio interior. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones yo me di cuenta personalmente que en medio de una bulla uno puede hacer silencio. Ojo, es importante el silencio exterior, ¿verdad? Porque tenemos los oídos que oyen todo tipo de ruidos, que oyen los ruidos. Entonces, el oír los ruidos, entonces afecta el escuchar a Dios en muchas ocasiones, porque distrae. Entonces, en oír un ruido, a veces uno oye cosas que son muy agradables y entonces eso me saca de lo que realmente yo quiero escuchar. A veces uno oye cosas que son desagradables y también entonces me saca de quicio. Pues hay que hacer silencio en ocasiones, hacer silencio exterior, ¿verdad? Y ese silencio exterior a veces ayuda a uno para el silencio interior. Miren, la gente que sabe hacer silencio interior casi no sufre la soledad. No sufre la soledad. Y entonces cuando hablo del término soledad, es posible que nos confundamos, porque solemos relacionar la soledad a lo externo. Y la soledad es un sentimiento interno. La soledad es un sentimiento interno. Es posible que yo viva con 20 personas, pero me sienta muy solo. Es posible que yo viva sin ni una persona, pero no me sienta solo. Yo leía una obrita que se llama Relatos de un peregrino ruso. Es una obrita anónima de la literatura universal, literatura rusa. Y entonces aquí en esta obrita nos habla de un ermitaño, una persona que se va a una montaña, a una capilla, una ermita,
y por ahí vive en soledad. Y entonces uno se da cuenta cómo, y esto existe, ¿verdad? Esto se da, cómo esa persona que vive en la soledad externa, pero en comunicación con Dios, internamente no se sienten solos. No se sienten solos. Les repito, para eso hay que ir fomentando y cultivando la capacidad de uno hacer silencio, aún en medio del jolgorio, de la bulla. Hay que crear la capacidad de sacar un momento en el día. Entra en tu aposento, dice el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Cierra la puerta, ya nos está hablando de un espacio de concentración, de tranquilidad. Dice, y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo escondido, te escuchará y te premiará. Eso es importante, eso es importante. La madurez interna implica que uno haga silencio, que uno en ocasiones uno se autosilencie. Eso es importante. Entonces, el otro tema, ¿verdad? El otro punto que quiero meditar con ustedes, ya solamente me faltan dos, es el tema de perdonar. Es perdonar. El que escucha la voz de Dios es capaz de perdonar. Pero para escuchar la voz de Dios, repito, hay que cerrar un poquito los oídos a los ruidos y abrir el corazón a Dios. Yo siempre digo, mientras estoy hablando a tus oídos, Dios habla a tu corazón. Mientras tú me oyes, tú escuchas a Dios. Escuchas a Dios. Así que escuchar a Dios es uno disponerse para perdonar. En este tiempo, ya previo al Triduo Pascual, y por eso he querido que reflexionemos muy personalmente sobre nuestra vida, en este espacio de retiro, hay que tener esa actitud de perdón, de pedir perdón y también de perdonar. Y óiganme lo que les voy a decir, es más importante perdonarse uno mismo que perdonar a los demás. De hecho, es muy difícil perdonar a los demás si primero tú no has creado la capacidad de autoperdonarte. Miren, algo tan sencillo. Hay gente que el Señor le ha perdonado. Hay gente que le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó. Y todavía esa persona no se perdona. Y todavía esa persona sigue ahí maltratándose. Sigue todavía martillándose la conciencia. Y ya Dios le perdonó. Dios ya perdonó. Cuando una persona siente dolor por el pecado que cometió, por la maldad que hizo, sentí dolor, la conciencia le habló. En la conciencia habla Dios, decía San Agustín. La conciencia le habló, ya empezó un proceso de perdón. Y después de ese proceso de perdón, la conciencia le habló, entonces tú dices, bueno, ya yo no quiero volver a herir a otra persona de esa manera. Entonces hay un propósito, ¿verdad? Y después tú pides perdón. Si es un pecado mortal, ¿verdad? Pecado que lleva a la muerte, como dice Santiago, el apóstol Santiago en su carta. Si es un pecado que lleva a la muerte, pues confiésalo, ¿verdad? Confiésalo. Y cumple una penitencia que te ayude a aliviar la pena. Porque el pecado ciertamente deja una pena en el alma. Dios perdona la culpa, pero deja una pena en el alma. Y entonces, es verdad, la penitencia es precisamente que si tú hiciste un maltrato y tú después quieres resarcir y tú buscas cómo ayudar, tú buscas cómo hacer obras de caridad, buscas cómo intensificar la oración y pegarte más, estar más apegado a Cristo, entonces esa pena se va a ir eliminando. Pero hay que perdonar, porque el que no perdona no es alegre, no vive en paz. El que no perdona está siempre con un peso muy grande y está perdiendo vida. Entonces hay que perdonar, hay que soltar. Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas le dijo a los discípulos, le está hablando a los 12, y les dijo, si tu hermano peca contra ti y viene arrepentido, le perdonarás. ¿Verdad? Dice, y si tu hermano vuelve y comete otra ofensa contra ti, y vuelve donde ti arrepentido, le perdonarás. Y Jesús como que veía que los discípulos todavía como entendían, y profundizó un poquito más la cosa, y dijo, y si 7 veces peca contra ti, y vuelve arrepentido donde ti, le perdonarás. Y una frase famosa de Pedro, que Pedro entonces ahí levanta la mano y dice, en el versículo 6 del capítulo 17 de Lucas, dice Pedro, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Para perdonar debemos pedir a Dios que nos aumente la fe. Que nos aumente siempre la fe. Hay que perdonar. La pregunta del retiro para hoy entonces
estás tú perdonando? ¿Estás guardando ahí un odio o una ofensa? Hay un vecino que te hirió, que hizo algo, algún familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu mamá o tu papá o tu hijo, y todavía sigues tú ahí guardando y trayendo eso y odiando. Jesús te pide perdona y pide perdón. Esa es una acción, ¿verdad?, de este día de hoy. Perdonar. Y en la cruz Jesús nos va a enseñar a nosotros el perdón. Perdonen. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así que yo te invito a perdonar, a llamar. Si estás sentado escuchándome y tiene alguien a tu lado que todavía tiene algo interno ahí, que no ha hablado, que necesita, míralo a la cara y dile perdóname. Sí, para esto sí puedes hablar. Dile perdóname, perdóname, perdóname. Hay que perdonar porque eso libera. Y el último punto que quiero resaltar para los que están anotando es orar. Orar. La oración me mantiene unido a Cristo. La oración es un diálogo personal mío con Dios. Y les invito a orar con Cristo como con su amigo. A hablarle a Él de una manera sencilla, de una manera espontánea, humilde. Hablar con Él. Porque ya Cristo te conoce. Pero Él nos dio el ejemplo en la palabra de Dios. Se retiraba a orar. O Él nos dijo, ¿verdad? Cuando vayan a orar, oren así. Y orar, pedir a Dios, dar gracias a Él. En la oración, ojalá que tú des muchas gracias a Dios en este momento y que Él te permita vivir esa paz que Él te da. Pues, hermanos y hermanas, yo les motivo a esto, a que revisemos estos puntitos. Y que la pregunta entonces última sería, ¿estoy orando? ¿Cómo he vivido la oración? ¿Cómo estoy viviendo la oración con Cristo? Mi relación interpersonal con Él, ¿cómo la estoy viviendo? ¿O quiero orar por salir del paso? Y digo entonces, Ave María, y ya, y corriendo, Padre nuestro, está en los cielos, por salir del paso. O realmente saco un momentito. Y recuerden, yo siempre repito, el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios, pero el tiempo nuestro que le dediquemos a Dios, dediquémoslo de verdad, que esa sea una oración profunda. ¿Estás rehusándote a orar? ¿Te da tanta pesadez, verdad? Tanta dificultad sentarte un ratito a solas o en familia. ¿Te rehusas o hay tanta dificultad para orar? Pues si no tiene ganas de orar, ora para que vengan las ganas, decía el padre Ignacio Larrañaga. Decía, si no tiene deseo de orar, pide a Dios para que vengan el deseo de orar. Que Dios te bendiga, que Dios te ilumine en esta Semana Santa, que Él te proteja, que te ayude a vivir el triduo pascual que ya se avecina, que te ayude a vivir los espacios de oración. Hemos estado, ¿verdad? En el lunes compartimos una reflexión, el martes otra reflexión, y hoy día miércoles he querido vivir este espacio de reflexión personal con cada uno para que nos preparemos para vivir, ¿verdad?, el triduo pascual, los misterios de la muerte y resurrección de Cristo. Que en el día de mañana vamos a celebrar la Eucaristía a las 5 de la tarde, ¿verdad?, la Eucaristía de la institución del sacerdocio y la Eucaristía. El viernes vamos a celebrar, ¿verdad?, la Pasión, el viernes a las 3 de la tarde, y el sábado celebraremos a las 6 de la tarde. Así que Dios te bendiga mucho, reflexiona un poco, reconcíliate, pide perdón, perdona, y que Dios bendiga a tu familia, bendiga tu vida, bendiga tu comunidad. Te doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible.